Xbox, PlayStation, Xbox han empezado lo que son su respectiva generación, su respectiva novena generación. Y bueno, entre todo esto siempre tenemos ahí a una tercera llamada Nintendo Switch en este caso, que suele quedarse un poco apartada de esta especie de partido, de juego, no sé, parece que siempre es una competencia de dos en vez de una competencia de tres dentro de lo que es el mundo de las videoconsolas. Y hombre, es curioso que recientemente coloqué una encuesta por la pestaña comunidad de mi canal a modo de curiosidad, no tenía ningún otro fin, era básicamente saber sobre qué generación situabais Nintendo Switch, teniendo en cuenta que PlayStation 4 y la Xbox One arrancaron con la Wii U. Y claro, Nintendo Switch soy más de la tesis que estaría cercana a esta generación que empieza, lo que pasa que fue una generación que arrancó de manera muy tempranera, pero también, hombre, acepto el otro punto de vista de que Switch al fin y al cabo es lo que tendría que haber sido la Wii U, de ahí lo especial que tiene esa videoconsola, pero aún así sigue siendo una consola que la consideréis de nueva o de la anterior generación o intergeneracional, vamos a decir, la primera consola, por llamarla de esa manera, en muchísimo tiempo, que bueno, se queda siempre un poco por ahí. Entre los muchos comentarios había respuestas de todo tipo, creo que acabó valorándose más como una consola perteneciente a la era de la PlayStation 4 y de la Xbox One. Entre muchos comentarios había gente que incluso decía aquello de no, es que Nintendo Switch en realidad no compite, Nintendo Switch compite con las tablets y los móviles. A ver, eso de entrada me parece una majadería personalmente, porque es que no deja de ser una videoconsola como tal, su principal función es la de videoconsola, es su fundamento. El fundamento de Nintendo Switch es videoconsola, no tiene otra historia. Portátil y sobremesa, tiene las dos opciones, ya con cuál te quedes allá tú, salvo que compres la Switch Lite, que eso sí ya directamente es la consola portátil tradicional de Nintendo. Pero bueno, aparte de todo eso, tenemos que ver lo que está haciendo Nintendo de vez en cuando. Es bueno recordarlo, es bueno saber que esa consola sigue estando ahí, es bueno saber que siempre hay una tercera en discordia que últimamente ocupa menos titulares, pero que sin embargo es la gran triunfadora de este año en cuanto a esto que tanto interesa a estos herederos empresariales de no, a ver cuál vende más, no sé qué, no sé cuánto. Pues Nintendo Switch, ya está, es decir, ahí no busquen más. Yo por eso no suelo entrar en este tipo de guerrillas de a ver si la Xbox, a ver si la Play, a ver si no sé qué, no sé cuánto. Y a ver, es que desde hace bastante tiempo, esa guerrilla está perdida, tanto para Sony como para Microsoft. No os metáis en eso, porque Nintendo Switch sigue siendo la que año tras año acaba vendiendo más. Y en este caso va a volver a ser así un año más, teniendo en cuenta el patinazo que creo que ha sido la forma de arrancar la nueva generación, lanzar consolas para las que no podías cubrir una demanda, no podrías cubrir un stock y ni siquiera podías enviar una simple consola a tienda física, lo que se dice un lanzamiento normal, porque yo recuerdo PlayStation 4 y Xbox One de día 1 las tiendas abarrotadas de gente. Evidentemente las circunstancias no invitan a ello, pero que ahí estuvo la opción. Lo mismo con todas las generaciones anteriores. A mí, de hecho, me ha sorprendido mucho. Soy el primero que aquí pensaba, digo, a ver, tranquilidad, que habrá el día de salida, todo eso, que no os vaya a quedar sin consola. Pues efectivamente, me acabé equivocando y tal, porque es que no esperaba que se hicieran las cosas tan mal. Ojo, por parte de ambos, es decir, estas consolas, teniendo en cuenta la altísima demanda que han tenido, deberían de haber apostado un poquito más fuerte por lo que es el stock disponible el día de salida. Y en ese contexto está Nintendo Switch, que aprovechando todo eso se lo va a llevar absolutamente todo lo que queda de año y posiblemente buena parte del año que viene. Va a ser muy complicado que tanto Sony como Microsoft remonten a escala mundial a lo que es Nintendo Switch, porque es que ahora mismo mucha gente que a lo mejor tenía pensado comprarse una Play o una Xbox va a decir, a ver, no hay ni de la una ni de la otra, y va a empezar a fijarse en Nintendo Switch. Está pasando en muchos territorios. Aquí el titular que estáis viendo es concretamente de Japón, pero esto se va a extrapolar
a prácticamente todos los sitios. Bueno, lleva siendo así, insisto, desde hace bastante tiempo. Dice el titular, que por cierto lo leo de Vandal, un titular que una vez más yo considero bastante desacertado, opinión personal, porque es que dice que Switch recupera su trono en Japón ante la falta de stock de PlayStation 5 y Xbox Series XS. ¿El por qué considero yo esto bastante desacertado? A ver, Switch no recupera su trono por la falta de stock. Es que Switch tiene allí el monopolio de las videoconsolas. Allí no recupera ese trono por falta de stock. Eso lo puedo comprar en otros países. No sé si de hecho aquí en España. Pero en Japón concretamente, allí no recupera su trono porque es que esto... ¿Qué pasa con Nintendo Switch? Lo llevo viendo demasiado tiempo, lo han denunciado muchos canales, lo he denunciado yo mismo, que siempre que se hartan a vender es siempre porque tal. Siempre es las comuniones, siempre es la situación que estamos viviendo, siempre es absolutamente cualquier cosa, lo que sea, menos darle el mérito que debería de tener esta videoconsola, que se la curraron mucho, la trabajaron, funciona perfectamente, cosas mejorables tiene por supuesto, pero no deja de ser una consola que empatice con prácticamente cualquier público, salvo para esos cerrados de mente que siguen pensando que Switch es Mario y Zelda, como se suele decir habitualmente, pero no, va mucho más allá de eso y es una consola a la que se le puede sacar mucho partido. E insisto que está trayendo la atención de digamos desconocidos de la marca, gente que ha estado muy lejos de ella y se le sigue restando mérito una vez tras otra, comuniones, ahora la falta de stocks, siempre es eso, siempre pasa algo, siempre pasa alguna cosa y ante la duda, ante los problemas, vamos a apretar el botón de la revisión que saldrá el año que viene y así desde que se lanza la videoconsola. La verdad que lo veo un poquito triste, todo se ha dicho. Que una consola tan redonda que sale a Nintendo después de mucho tiempo, no porque crea que las otras fueran malas, sino que todo les ha salido bien. Absolutamente todo en el sentido de llegar al gran público. Luego sí, ya sé que hay problemas como lo de los Joy-Con y todo ese tipo de cosas, eso no les ha salido todo bien. Eso hay que dejarlo bien clarito. Ahora... es curioso la forma que se le tiene de tapar a Nintendo. Siempre se la desplaza una cosa. No, es que Nintendo no cuenta. No, es que Nintendo no es una consola. No, es que Nintendo es una tablet. No, que Nintendo siempre la quieren dejar fuera de la ecuación porque ¿sabéis qué? Cuando Nintendo mínimamente se pone las pilas, cuando Nintendo está fuerte, no tiene competencia. No solo insisto en Japón, que ahora voy con el tema de las consolas más vendidas, sino... en todos lados, en todas partes del mundo. En casi todos lados se pueden extrapolar estos datos que, bueno, esto lo recoge la revista Famitsu, aunque bueno, es un poco orientativo porque en el caso de Microsoft como tal, ya dijeron que no iban a ir dando cifras de lo que eran las consolas como se ha ido haciendo hasta ahora. Casi todos suelen ser estimaciones, así que no sé si como tal, cómo han podido recoger todo esto, pero bueno, las aproximaciones suelen acertar bastante, la verdad. Pero bueno, así quedaría la lista y es que, de hecho, hace poco también me decía alguno, ¿por qué no haces un vídeo? Semonster no era un vídeo de eso, sobre que PlayStation 5 le ha quitado el trono a Nintendo Switch en Japón. Semonster no hará vídeo sobre eso. ¿Por qué? Porque yo sé que eso era una cosa del lanzamiento y en el lanzamiento, de hecho, es curioso que tampoco hubo tanta distancia entre PlayStation 5 y Nintendo Switch. Tanto es así que si veis los números de Switch, de la Switch normal solamente, fijaros que esta semana, la última semana, ha vendido 151.000 consolas, más que PlayStation 5 entre su lanzamiento y posterior. Interesante, ¿verdad? Porque en total PlayStation 5 suma 136.000. Si le sumamos incluso la PlayStation 5 digital, ya se sumaría lo que ha vendido solamente la Switch normal, la híbrida. Y luego la Switch Lite, que lleva 28.051, lo que sería la semana pasada, con un total de casi 3 millones de consolas vendidas, insisto, solo en Japón. Con lo cual, pues, oye, la verdad que el trono sigue siendo, digo, indiscutible, que no se trata de la falta de stock, es que Nintendo Switch está manteniendo una regularidad en los números que es asombrosa, que es portentosa. Regularidad incluso en lo que es la escala de crecimiento, porque este año ha sido el mejor año de Nintendo, siendo
Digo en cuanto a números y todo eso, que insisto, se habla tanto de empresas y tanto de que venga para arriba, venga los datos de ventas y todo eso, pues este año ha sido el mejor de Nintendo. Ha sido el mejor con diferencia, siendo el año en el que Nintendo menos esfuerzo ha puesto a la hora de comunicar al público. Ha sido el que menos y aún así el que más ha vendido. Esto, en cierta medida, lo he comentado muchas veces, me da miedo, me da la verdad pavor, porque como Nintendo se acostumbra a este tipo de cosas, nos vamos a encontrar con una Sony 2.0. Y lo digo especialmente a mal, porque es que a mí no me gusta que una empresa se acomode en las ventas, yo lo siento mucho, es que no caso con ese tipo de cosas. Digo, no, es que vendemos más, pues descuidamos al público, pasamos de él, le sacamos, sí, que como seguimos haciendo juegazos, seguimos teniendo grandes exclusivos, pues venga, sacamos uno o dos y a la Bartola, y a seguir presumiendo de consolas vendidas. Esto es algo que de Nintendo espero que no le cojan ese vicio de nuevo, porque, ojo, no sería la primera vez que Nintendo cae en una de estas. No sería la primera vez. Yo, de hecho, podría contabilizar en lo que yo he vivido hasta una tercera vez, que se durmieron con la Nintendo 64. Se durmieron después de la Wii, sacando la Wii U, se durmieron y se quedaron otra vez asentados en los números. La Wii, la Wii ganó la generación a PlayStation 3 y la Xbox 360, pues venga, a la Bartola, y vendemos la Wii U de mala manera, un producto cuyo concepto debería de haber acabado siendo Nintendo Switch, y se quedó ahí como a término medio, y por supuesto pues el público no acabó respondiendo. Eso es una cosa que en cierto modo me tranquiliza de Nintendo, que lo que es la base de público que tiene sí suele ser extremadamente exigente. A la primera que le fallan dicen fuera, cortan el grifo rápidamente. Tiene una base muy fiel e inamovible, pero hay otra gran base de jugadores que como Nintendo no le venda el producto como lo tiene que vender y como se descuide mucho, le hacen la cruz. Insisto, ya le ha pasado más de una vez y está volviendo a tomar ese camino, y no me gustaría que lo tomase, que se durmiese en esos números otra vez, en decir venga, somos la que más vamos a vender, porque sí, es decir, los números que acabará haciendo Switch al final de su vida. Me gustaría saber en qué puesto quedaría, mera curiosidad personal, de entre las consolas más vendidas de la historia, porque insisto, cuenta como una videoconsola. Quien no lo quiera ver así, pues no sé, ya cada uno su opinión al respecto, pero entra dentro de eso. Va con unos números muy similares a lo que en su día hizo la PlayStation 2, ni más ni menos que la PlayStation 2, se dice pronto. Y hay que tener en cuenta una cosa, que es que Nintendo Switch no ha vivido de grandes rebajas, como sí pasó pues precisamente con la PlayStation 2 o con la Xbox 360, que acabó vendiendo muy bien, o con la PlayStation 3, que luego con los modelos Slim es que te los encontrabas regalados prácticamente de novedad en cualquier tienda. Y es cuanto menos curioso que Switch siga manteniendo esos números, porque el día en el que Nintendo Switch acabe poniendo esas rebajas a sus consolas, ahora mismo con el tema del Black Friday se está hablando de que, bueno, ha salido por ahí la versión Lite aquí en España por 200 euros, incluyéndote el Animal Crossing, que es el gran triunfador de este año, y 3 meses de Nintendo Online. Así que la verdad que, bueno, cuando ya empiecen a llegar ese tipo de rebajas, cuando la consola híbrida llega un momento en el que se ponga, que os digo yo, a 250 o 260 euros, cuando pegue ese bajón, hacedme caso que el subidón de consolas va a ser todavía muchísimo mayor, si es que alguna vez acaba pasando, porque, insisto, Nintendo de momento es que no tiene la necesidad de hacer rebajas ni en los juegos ni en las consolas, porque se sigue vendiendo estupendamente bien. Caso de ello es el Animal Crossing, que una vez más aparece entre los juegos más vendidos. Ahora miro eso un poquito por encima, pero lo dicho, es un poco el gran éxito que te vende Nintendo cada año, no falla, y Animal Crossing pues representa eso, un juego que va a camino de las 30 millones de copias vendidas en menos de un año, porque recordad que es un juego que sale a finales de marzo, y ya está en cifras de grandes juegos históricos, vendiendo más por encima de yo que sé, de los FIFA, de los Call of Duty, de lo que se suele vender siempre más, pues ya está por encima de todo eso. Es una auténtica
auténtica salvajada, es el juego seguramente al que más horas se le ha dedicado este año y bueno, pues ahí está teniendo reconocimiento que merece, pero bueno. Luego, pues en el caso de la Xbox no comento los números en Japón básicamente porque son tan puñeteramente irrelevantes que bueno, solamente recalcar que al menos están, digamos, en cifras que prometen que harán un mercado allí bastante mejor que el que hicieron con la Xbox One, que bueno, fue un mercado básicamente testimonial, no se ha presentado al partido, pero ya se sabe que Microsoft allí no va de un día para otro a venderlo absolutamente todo ni a convertirse en la referencia, pero sí es verdad que están calando un poquito más en el mercado. Allí todo lo que le queda a Microsoft siempre es crecer, no queda más, volver a recuperar sobre todo a ese público que tuvo de la Xbox 360, eso sería importantísimo, pero es que insisto, Japón es un mercado que se le ha quedado a Nintendo. Sony allí, sobre todo desde que Sony se occidentaliza un poquito más, ya lo tiene bastante más complicado, ya se ha alejado mucho de su público, ya se la está viendo más como una empresa norteamericana que otra cosa, y lo digo básicamente porque Sony como tal se concibe como una empresa japonesa, pero luego ya se ha visto que ha tirado mucho hacia Europa, hacia, digamos, el mercado occidental en vez de al oriental, que es su origen. Pero bueno, y lo podéis ver incluso retratado en lo que son sus juegos más vendidos, de los cuales entre todos ellos solo hay uno que no sea de Nintendo Switch, que es de PlayStation 4, que es el Call of Duty. Dejaros de Demon's Souls, dejaros de Spider-Man y dejaros de todo. Solamente el Call of Duty ha hecho acto de presencia de cualquier otra consola que no sea la Nintendo Switch. Esto es poder, esto sencillamente es poder, y esto sencillamente es lo que yo he valorado muchas veces a la hora de hablar de las ventas de consolas y todo eso, que todo eso está muy bonito, todo eso está curioso de analizar, se puede hacer un vídeo de este tipo, pero siempre teniendo el ojo en el que cuidado, porque lo que sucede en Japón puede acabar extrapolándose a todo el mundo. Es así, porque Nintendo Switch no solamente cifras de Japón, es que todo esto lo está haciendo en todo el mundo, se está asentando espectacularmente bien. Y esperad, insisto, a que en algún momento tenga alguna rebaja, a que saquen un año de juegos potentísimos. El año que viene pues será todo lo de Zelda y todo eso, así que imaginaros lo que pueden acabar haciendo. Pero bueno, a partir de aquí, pues como siempre, tenéis la caja de comentarios para exponer lo que sería vuestra opinión sobre, oye, ¿por qué se olvida tanto a Nintendo, siendo realmente la clara dominadora de los últimos meses, de los últimos años, que se queda ahí siempre como... Tú no compites, tú te quedas fuera, tú no eres una consola de nueva generación porque no tienes nuevos gráficos? Pues bueno, lamentablemente yo en PlayStation 3 no pude jugar al The Witcher 3, en Nintendo Switch sí, no sé, la verdad que la forma de medir las cosas con Nintendo Switch siempre han sido bastante curiosas, pero lo dicho, es que cuando adaptas, digamos, mejor dicho, adoptas ese discurso de es la mejor consola, la que más vende, y aparece Nintendo, pues hombre, ahí ya te descoloca y tienes de alguna manera que sacar a Nintendo de la ecuación. Me parece muy triste, pero bueno, así están las cosas, al menos Nintendo Switch la estoy disfrutando muchísimo y cada vez más gente hace lo propio. Hasta entonces os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.